5 en punto de la madrugada del 4 de septiembre del 2023. Muy buenos días a todos los presentes, a todas las personas que van a ver con nosotros la reunión, el estudio de la palabra en esta bella mañana. Vamos a dar inicio entonces. Buenos días. Vamos a comenzar a leer, vamos a comenzar a estudiar la palabra en esta mañana. Muy buenos días, bienvenidos en esta hora. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muy bien, hoy iniciamos en esta hora el estudio, ¿sí?, del primer libro de Reyes. Hoy comenzamos el primer libro de Reyes. Vamos a hacer una breve introducción para entender, cuando leemos el primer libro de Reyes, ¿a qué nos referimos? La palabra primer libro de Reyes en hebreo, Malejin Aleph. Permítame, prendo aquí. The Bluetooth device is ready to pair. Ok. The Bluetooth device is connected successfully. Muy buenos días, Marlecita. Buenos días, Marelvis. Buenos días, Luzdari. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo se encuentran en esta bella mañana? Buenos días, bien, gracias a Dios, que el Señor les bendiga. Muy bien. Bien, gracias a Dios, bendiciones para todos. Muy bien. Marle, buenos días. Entramos al primer libro de Reyes, Malejin Aleph. Recordemos que Aleph es la primera letra del abecedario hebreo, y siempre que ustedes escuchen eso, Aleph, y una palabra anterior, quiere decir que es el primero de algo que se inicia. Si uno dice primero, obligatoriamente debe haber un segundo. Si no hay un segundo, usted no debe decir primero. Por ejemplo, Judas. Cuando usted cita a Judas, usted no debe decir primer capítulo de Judas, porque Judas solo tiene un capítulo. Usted debe decir Judas, versículo 8, de una vez. Bueno, iniciamos entonces recordando que el primer libro de Reyes pertenece realmente a un bloque completo en el canon judío. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes oído van de la mano. O sea, van unidos, no son cuatro como nosotros. Pregunta: ¿y por qué sucedió eso? ¿Quién lo hizo? Bueno, ¿quién lo hizo y el por qué no les puedo explicar? Eso es muy antiguo. Pienso que lo hicieron para tener una mejor administración del estudio. No sé hasta qué punto eso sea sabio, pero sí es necesario. ¿Por qué? El primer libro de Samuel me habla de la historia de David sin ser rey. El segundo libro de Samuel me habla de la historia de David siendo rey. El primer libro de Reyes me habla de la historia de David ya terminando su reinado, viejo ya. Vamos a comenzar a leer que él está viejo, y además entregándole el reino a Salomón. Y el segundo libro de Reyes ya a finalizar el mandato. Oído, hasta aquí el primer libro de Reyes iniciando, ya tenemos a una nación que está con un conato de división. Desde hace un tiempo para acá, las 10 tribus del norte vienen rebeldizándose poco a poco. Miremos un momento el mapa, que eso hay que recordarlo siempre, el mapa. Estas 10 tribus del norte, bueno, hablemos primero de las del sur. Estas dos del sur, Judá y Simeón,
quedan con el nombre de Judá. Simeón es absorbida, queda Judá. Y estas 10 tribus restantes, Rubén, Gad, Benjamín, Efraín, Dan, Manasés, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Aser, estas 10 tribus ya desde hace un tiempo para acá vienen presentando una rebeldía. ¿Por qué la rebeldía? Efraín es la cabeza de Israel. No se les olvide esto. Efraín es el que está como mandando, o la tribu que manda sobre las 10 tribus del norte, porque de Efraín viene, por ejemplo, el gran Josué. Recuerdan al conquistador Josué, el hombre que sirvió a Moisés y después de la muerte de Moisés entró al pueblo a la tierra prometida y la repartió. Este hombre era de Efraín y ellos se movieron como una especie de ejército importante. También recordamos que cuando Dios levantó a Gedeón y nadie quiso ayudar a Israel, Gedeón libertó al pueblo, y recuerden ustedes que la tribu de Efraín se levantó contra Gedeón y le llamó la atención: ustedes, ¿por qué no me llamaron a mí a la guerra? Vamos a castigarte. Y Dios tuvo que orar ahí. ¿Por qué? Si Dios fue el que me llamó a mí, no a ustedes. También vemos en Jefté. Jefté liberta al pueblo y los de Efraín, el ejército, llega diciéndole: te vamos a quemar a ti, a toda tu familia, y te vamos a matar. Pero ¿por qué si Dios me llamó a mí? Ya vemos a una tribu llamada Efraín que se está levantando en contra. También podemos darnos cuenta que Benjamín se alía con, Efraín se alía con Benjamín. De Benjamín tenemos al primer rey, a Saúl, que muchos no vieron a David con buenos ojos. Entonces súmele esto: un problema espiritual y un problema humano. El espiritual, ¿cuál? Nosotros somos la autoridad. ¿Y usted con qué autoridad está haciendo esto? Es lo primero que le van a decir a usted. ¿Y usted quién lo llamó a ser pastor? ¿Usted por qué es sacerdote? ¿Usted por qué está haciendo esto? ¿A son de qué? ¿Usted de dónde estudió? ¿Quién lo recomendó? ¿Cuáles son sus credenciales? Pare un momentico. Bíblicamente, Dios siempre ha llamado a hombres y a mujeres y los ha puesto a servir, y no tiene que preguntarle a nadie. Pero usted, ¿con qué autoridad está haciendo esto? Pues con la autoridad que me dio el Señor y con el conocimiento de la palabra. Porque el problema es que usted se enfoca en mí como persona. Enfoquémonos en la palabra y empecemos a hablar si lo que usted está enseñando es cierto. Comencemos a ver si lo que usted está diciendo es cierto. Y el que más tenga razón en la palabra, ese es el que más tiene autoridad. ¿Cuál es el problema? Que el pueblo de Israel pensaba que la autoridad era Saúl, porque venía de la tierra de Benjamín y era el rey. Pero ¿qué decía la palabra? Buenos días. ¿Podrían prender las cámaras, por favor? Muchas gracias, Willington. ¿Cómo amanece hoy? ¿Quién más puede prender la cámara? Alberto, Marle, Ahorita. Yadira, Marelvis, Luzdari. ¿Quién tenía ¿Quién tenía la razón? Génesis 49. Vámonos para Génesis 49. Vámonos a hablar acerca de la profecía de quién tiene que ser el rey. Pero a Benjamín y a Efraín, sobre todo, no les gustó. Alguien que me ayude a leer Génesis 49, por favor. Ya le voy a decir el versículo exacto. ¿Sí? Versículo 8 en adelante. ¿Quién lo lee, por favor? Génesis capítulo 49, versículo 8 en adelante. Contexto se lo voy a dar, perdón, antes de que lo lean. El contexto: Jacob, le cambiaron el nombre por Israel. Él es Israel. Jacob va a morir.
Entonces llama a sus hijos y en el versículo 1 dice, llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Subraye esa parte, porque ayer en la noche me encontraba haciendo un debate hablando con musulmanes, que ellos dicen que el Corán es más importante que la Biblia. Me impresionó que no tuvieron argumentos para poder contestar. Bueno, me llama la atención que ya van 2 debates que hago y la primera no pudo contestar porque llegamos con argumentos diferentes de los que siempre están hablando. Y esta vez no hubo argumentos y uno de mis argumentos fue: muéstreme en el Corán una profecía. Una. Les decía, Daniel, el ángel Gabriel le dijo a Daniel, va a venir después de Nabucodonosor, Babilonia, va a venir los medopersas. Y después de los medopersas va a venir Grecia. Y después de los griegos va a venir Roma. Se lo predijo con exactitud. ¿Ustedes qué profecía tienen? No pudieron contestar. Y aquí está precisamente la profecía de Jacob. Vengan, hijos, reúnanse. Les voy a decir lo que les va a pasar a ustedes en el futuro. Rubén, el mayor, tú perdiste la primogenitura por subir a mi lecho. Te acostaste con mi concubina. Por falta de respeto, perdiste la primogenitura. ¿Usted lo puede leer ahí? Simeón y Leví, armas de iniquidad, dice. También perdieron la primogenitura. Ninguno de ustedes dos va a ser el primogénito. Ahora, ¿qué dice el versículo 8, por favor? Génesis 49, 8. ¿Qué dice? Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Te encorvó, te echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre los pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Hasta ahí. Atando a los... ¿Qué dice el texto? El texto habla sobre Judá y le dice, te van a alabar tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. ¿Cuál es la cerviz? Esta parte. Aquí. Los vanagloriosos y prepotentes te miran altivamente. En cambio los siervos agachan la cabecita. Aquí. Y le dice, versículo 10, no será quitado el cetro de Judá. Aquí está la profecía, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Atención aquí. Este Silo, este personaje que le llaman Silo, va a ser el que va a gobernar Israel. Y a él se congregarán los pueblos y el mundo también. Y esa es una promesa del Mashiach. ¿De dónde tiene que venir el rey de Israel? No viene del primogénito Rubén porque lo perdió, tampoco del segundo Leví y Simeón porque lo perdieron, obligatoriamente viene del cuarto. ¿Cuál es el problema? Que el primer rey de Israel no es de la tribu de Judá. El primer rey de Israel pertenece a la tribu de Benjamín, que es Saúl. Por eso cuando usted entra a leer Reyes, debe entender que cuando inicia Reyes ya hay un problema, repito, un conato de división. Está comenzando una división porque la tribu de Efraín, que manda militarmente, y la tribu de Benjamín, que era el rey anterior a David, se están confabulando contra su hermano Judá.
Pero el problema es que la Torá dice claramente que el que debe llevar el cetro es Judá. Ese mismo problema dentro del pueblo se ve hoy. ¿Por qué? Porque hoy la gente cree que va a gobernar o que va a servir en la iglesia porque una institución lo dijo. Présteme atención con este problema, no grande. La gente no entiende el romanismo. Cada vez que hablemos de romanismo, sepa esto. La palabra romanismo significa institucionalizar todo. El romanismo institucionalizó el Estado, el acueducto, institucionalizó el gobierno, impuestos, institucionalizó la educación, todo. Es una institución. Entonces, políticamente, el Estado. Y el Estado se divide en legislativo, en judicial y en administrativo. Eso es romanismo. Y la iglesia fue permeada por lo mismo. Entonces el Señor desde tiempos antiguos había dicho, a ver, los que van a servir en el ministerio, que son apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y apóstoles, eso está en Hechos 6, se dedican a la palabra. Punto. Y la comida y los recursos, bueno, entonces los diáconos. Y a los diáconos les vamos a colocar un obispo que es el que los va a administrar. Y ellos son los que van a manejar la parte económica, material. ¿A qué se dedicaban los ministerios? A la parte espiritual. ¿A qué se dedicaban los diáconos y el obispo y las diaconisas también? A la parte material. Ese fue el orden que Dios dio. Después, cuando entró el romanismo, se acabó ese orden. ¿Por qué? Porque el guía espiritual pasó a ser también el guía económico. Ahora tenemos que el pastor es el que manda en la economía y todo el mundo tiene que caminar por ahí. Pero así no es la Biblia. Usted se va a 1 de Corintios capítulo 12 y encuentra un problema inmenso en la iglesia de hoy. 1 de Corintios capítulo 12, el cual oído, el hecho de que yo le esté mostrando a usted los errores, no quiere decir que yo lo esté juzgando, condenando, que su iglesia no sirve, no. Mi trabajo es simplemente mostrarle lo que la palabra dice. Depende de usted si obedece o no. Mi trabajo no es darle órdenes a usted, ni decirle qué tiene que hacer. Mi trabajo es mostrarle, usted verá. Discipulado a tal hora, usted verá si viene o no. Hermano, es que llegué 12, 13 minutos tarde. Ah, qué pena, conmigo llegas puntual. 5 minutos después ya no estoy. Ay, hermano, es que te estoy discipulando y lo primero que debo enseñarte es disciplina. Aprenda a ser serio. Si es a una hora, a esa hora es. No te espero más de 5 minutos porque yo llego 5 minutos antes. Y si te espero 5 más, ya llevo perdidos 10 y yo también tengo que hacer cosas. Y si no estás, pues no llegaste. Aprenda a ser serio y llegue 5 minutos antes. Eso es autoridad. Y si le estoy mostrando esto, pastores con mucho amor, no es porque quiera decirles que sus iglesias no sirven, no. Es porque debemos evitar llegar a la iglesia de la Odisea. Que esta noche seguimos hablando de ella a las 8 de la noche. ¿Qué dice el primer libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28? ¿Alguien lo encontró, por favor? Versículo 28. Sí, señora. ¿Qué dice? Solo el versículo 28. Anda, 28, como que la 28. Y en este el 21. Primera de Corintios 12. Ay, estoy en segunda, ¿verdad? Perdón. Eso sucede Sí, cuando no, uno en anda Corintios enamorado. 12, 28. Cuando uno Aquí anda sí está. enamorado, sucede normalmente.
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, noten el orden que debe haber en la iglesia. Primero debe haber un apóstol. Es que ya no hay apóstoles. ¿Se dio cuenta que cambiaron todo? Segundo, debe haber un profeta. No, es que los profetas ya la profecía se acabó. Ah, interesante. Si la profecía se acabó, entonces todas las profecías de la Biblia ya se cumplieron. ¿Cierto que no? Y tercero, los maestros, o sea, los evangelistas, pastores y maestros. Los evangelistas enseñan el evangelio, los pastores enseñan la palabra y a caminar con Cristo. Los maestros, bueno, ¿me hago entender? Dice, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Oído, el apóstol, el pastor, no puede ser el administrador. Y eso donde nace, en no entender la palabra, como Benjamín y como Efraín, que dividieron años después a Israel en dos, y fue su perdición. Porque precisamente por esa división, en Isaías capítulo 7, Efraín se levanta contra Judá y llama al rey de Siria, Siria, llamó al rey de Siria para matar a Judá. Y Dios, que decidió coger a Efraín y a las 10 tribus del norte y desaparecerlas en 65 años. Dice Isaías 7, Efraín dejará de existir. Y hasta el día de hoy están desaparecidas. ¿Que Dios las va a restaurar? Sí. Pero ¿dónde inició todo? Por querer institucionalizar las cosas y decir que tienen que ser así. Y usted no puede no puede ser pastor si yo no le doy la orden. Usted no puede ser apóstol, no puede ser profeta si yo no le digo, si usted no tiene un carnet, si usted no pertenece a un combo. Perdónenme y lo voy a decir con amor. Hoy tenemos mafias espirituales. A mí nunca se me olvidará cuando un hombre que respeto mucho y es el apóstol de la congregación a la cual yo voy, estábamos hablando en una congregación de las famosas de Santa Marta, y yo escuché a alguien decir, ¿y ese hombre quién es? A mí me llamó la atención, pues, imagínense. No, casi le digo, no, pues ese hombre ya ha formado más de 17 iglesias y tiene un concilio llamado X. Me quedé callado, porque yo no creo en las instituciones. En la institucionalidad yo no creo en eso. Y dijeron, pero ese hombre pertenece a la red apostólica. Y me llamó enseguida la atención. ¿Cómo? Si es que nosotros en Santa Marta tenemos una red apostólica nacional. Y yo me quedé impresionado. ¿Cómo? O sea, si usted no pertenece a ese combo, usted no es apóstol. Perdón, a ese tipo me le quito el sombrero. Ese sí es un apóstol de verdad. ¿Qué sucedió? Ya institucionalizaron todo, y si usted no pertenece a ese combo, no lo acepta. Óigame, y todos ustedes que están siendo formados en la palabra, el día en que sea Jesucristo el que los llame a ustedes al ministerio, ustedes no necesitan pedirle permiso a nadie. Si el mismo Jesucristo los llamó, el mismo Jesucristo les va a dar el poder y la autoridad para ejercer el ministerio. ¿El ministerio mío cuál es? Muchos ni saben, a mí no me gusta decirlo, porque la Biblia dice, nadie debe dar testimonio de sí mismo. Pero el día de ayer, después que salí de la congregación, y el Señor sigue confirmando mi ministerio, yo salgo con gente, fuimos a comer algo,
Y de repente, esto es así, así, así y así. El don de ciencia. El problema contigo, con el marido, con la familia, con la empresa, con los negocios, es por esto, y la persona empieza a llorar enseguida. Son cosas muy íntimas que no le cuento a nadie. Tranquilo, el que vive dentro de mí, vive dentro de ti, y él me cuenta las cosas. Eso es lo que da nuestro ministerio. ¿Por qué yo estoy aquí? Marle, ¿dónde anda Lisette que no vino hoy? Edelmira no vino hoy. Los que hace 3 años comenzaron conmigo, 3 años y medio, se hicieron la misma pregunta y mucha gente me cuestionó, pero ¿usted por qué está enseñando? Hoy 3 años y medio les puedo decir, después de 3 años y medio se han convertido en la escuela más de 17 personas. Han nacido de nuevo. Se han bautizado varios. Se ha predicado. Se han sanado varios. Pregúntele a la gente. ¿Quiere saber cuál es mi autoridad? Ahí están los frutos míos. Yo no necesito que una iglesia me dé a mí una especie de aprobación. Para el trabajo que yo hago, no necesito una institucionalidad. Ese fue el problema. ¿Sabe qué necesito? Esto. Una Biblia y autoridad en la Biblia para poder acabar con esto. Porque la autoridad que la Biblia me da es la que puede acabar con esto que están haciendo hoy día. En cambio, la gente de las instituciones se están quedando calladitas con la ideología de género porque saben que el gobierno les cae encima y les acaba la iglesia. Y por eso usted ve que muchas iglesias están con un bozal por la institución. Lo mismo pasó con David. David, entramos al primer libro de Reyes hoy. David es el rey, pero hay 10 tribus que no les gusta la idea. Y sumémosle, recuerden esto, súmenle al problema que no conocen la palabra. Súmenle 2 cosas. Primero, como no conocen la palabra, no saben que el papá de ellos, Israel, Jacob, dijo que el cetro era de Judá. Génesis 49, 8, 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Pero préstenme atención, el problema es que ellos creyeron que Silo era un lugar y no entendieron que era una persona. ¿Cómo así, David? Miren este mapa. Miren el mapa aquí, por favor. Aprendamos geografía. Díganme si el mapa se ve. ¿Sí ven el mapa? Por favor. Sí, sí, señor. ¿Ven la tribu de Efraín? Sí, señor. ¿Y ven qué dice aquí? Silo. Aquí. Ellos pensaban que de ahí vendría el rey de Efraín, porque nosotros tenemos a Silo. Ahí está en castellano, en hebreo es Silo. Nosotros tenemos a Silo. ¿Y qué hizo David? ¿Alguien recuerda qué pasó con David en Silo? ¿Nadie? En Silo estaba el ángel de... ¿No era donde estaba el ángel no, de el ángel está en Jerusalén, en la era de Ornán, Jebuseo. Recuerde que los jebuseos son los de Jerusalén, y David los sacó y se adueñó de Jerusalén, se la quitó a Benjamín. Ya, ese es el segundo problema. El primero es que la profecía dice que viene de Silo. En Silo estaba el tabernáculo de Moisés, de reunión originalmente. Y David, ¿qué dijo? Tráiganlo. Y trajo
todo. ¿Para dónde? Para Jerusalén. Entonces aquí ya hay un problema, ¿cuál? Institucional, que es que todo estaba aquí y a David fue el que le dio por decir no, ahora todo va a estar aquí. Y como David dio esa orden a Benjamín, como le quitaron el cetro, que nunca le perteneció realmente porque Saúl no era el verdadero rey, sino que tenía que ser de Judá, Saúl es de Benjamín, y segundo, David se trajo el tabernáculo que debería estar en Silo, pero después hablamos que lo tenían en otra parte, en Gabaón. Entonces David dijo, cambió todo, cambió que la institucionalidad y la volvió que, ¡prum!, aquí en Jerusalén. Y la capital de Israel, de las 12 tribus, se volvió Jerusalén. Eso no le gustó a Benjamín, no le gustó a Efraín, y ahí es donde comenzó la división. Por eso vamos a empezar a ver, ¿sí? Vámonos por favor a entender primero de Reyes, que recuerden, ¿no? Primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes y segundo de Reyes son un solo libro. Le hicieron la división, no sé si está bien o mal, pero primero de Samuel es la historia de David sin ser rey. Segundo del libro de Samuel es la historia de David siendo rey. Primero de Reyes es la historia de los reyes. Inicia con David, su muerte, Salomón su hijo y la división después de Salomón. Y segundo de Reyes son los últimos. Antes oído, segundo de Reyes termina Judá siendo llevada cautiva a Babilonia. Porque las 10 tribus de Israel 100 años antes se las llevó Salmanasar, rey de Asiria. ¿Estamos claros hasta ahí? Esa es la historia de estos 4 libros, que en el canon judío no son 4. Recuérdenlo siempre, en el canon judío es un solo libro. ¿Listo hasta ahí? Comenzamos a ver entonces a ciertos grandes rasgos que hay que entender que primero de Reyes la nación está unida. Pero váyanse por favor al capítulo 11. Alguien que lea, si es tan amable, el título. Primero de Reyes 11. Cuando usted lea Primero de Reyes, recuerde, bueno, David está siendo ¿qué? Rey de la nación entera. Pero en primer libro de Reyes, capítulo 11, ¿cuál es el título, por favor? Apostasía y dificultades de Salomón. Apostasía y dificultades de Salomón. Antes de leer esto, alguien que lea el capítulo 9, versículo 4 al 8. Porque es que aquí en la escuela, recuerdo un día que se nos fueron 3, 4 personas por esta discusión. Porque había alguien que tiene un conocimiento de la palabra bastante grande, pero no aceptaba mi autoridad y me decía que yo me equivocaba. Vamos a mirar. ¿Qué dice el capítulo 9? ¿Cuál es el título del capítulo 9, por favor? Pacto de Dios con Salomón. El pacto de Dios con Salomón. Alguien que lea del versículo 4 hasta el 8. ¿Qué dice? Ojo a esto. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartares de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis,
yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella, se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Ok, entonces nótese que hay una condición. Dios le está dando una condición a Salomón. ¿Cuál? Si tú caminas recto conmigo, te voy a bendecir. Si te me llegas a torcer, me las vas a pagar. ¿Qué pasó ahora en el capítulo 11? Alguien que lea, por favor, el capítulo 11, versículo 1 en adelante. Capítulo 11 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras tus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 700 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milco, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Kernos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus ídolos, a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel. Subrayen eso. El corazón de Salomón se apartó. Hace unos 2 años atrás tuvimos un encuentro fuerte con gente que se dividió del grupo y se fue y no volvió, diciéndome que yo era un mentiroso porque yo les decía que Salomón se perdió en su vejez. Y que no, que eso no era cierto, que yo era un falso maestro, un falso profeta. A mí no me incomoda que me llamen falso profeta, falso maestro. Al fin y al cabo, el que me llamó a mí es el que me comisionó a esto y es el que me da la autoridad. No necesito credenciales, ni necesito pertenecer a una organización. A mí me da la razón el estudio de la palabra. Y aquí la Biblia dice que Salomón sí edificó la casa a Dios, pero también le edificó casa a Astoret, a Moloc, a Quemos y a todas sus mujeres. 700 mujeres y 300 concubinas. Enseguida váyase para Deuteronomio 17, ya violó la Torá. Y el rey no amontonará riquezas ni muchas mujeres para sí. Era un hombre que dejó a Dios, su corazón se apartó, murió en pecado. Ahora me vienen a decir que está en el cielo, que va a resucitar el día de los muertos. No se equivoque. Si usted dice eso es porque usted es calvinista, y los calvinistas son los que enseñan que los escogidos
ya están escogidos y nunca se van a perder. Nosotros no creemos en esa basura. Aquí hay un texto muy claro de un hombre que hizo pacto con Dios y se torció, señores. ¿Ok? Por ejemplo, aquí mismo, en ese mismo capítulo, aparece la historia de un hombre que se encuentra en Egipto. ¿Sí? Déjenme buscar aquí el nombre. ¿Dónde está Madian para yo, 10 hermanas? No le encuentro el nombre. Se levantó un adversario, la causa... versículo 28. Y no se les olvide este nombre porque va a ser importante en este libro. Jeroboam. Ojo con esto. Versículo 28. Jeroboam. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo que Salomón, al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaba ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y te la daré a ti 10 tribus. Ojo, aquí viene la división de Israel. Ojo, porque hay gente que cuando lee la Biblia no sabe que solamente Saúl, David y Salomón fueron los reyes de la Israel unida. Después de la muerte de Salomón, se divide el reino en dos. Las 10 tribus del norte se llaman Israel. Ellas se adueñan del nombre. Las 2 tribus del sur, Judá y Simeón, quedan solo como judíos. Simeón es absorbida y olvidada. Presten mi atención. Si usted no entiende esto, ateos y personas inescrupulosas lo van a volver ropa de trabajo cuando le digan: pero vea lo que dice aquí, que Salmanasar desapareció de Israel y no ha vuelto. ¿Cuál que judíos? Allá no hay nadie, eso es pura mentira. Y usted le tiene que decir: no, pare. Se llevó a Israel, está hablando de, se llevó a 10 tribus, no a toda la Israel unida. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuál es el problema aquí? Que iniciando el libro de Reyes, mi mente debe entender y saber que se está fraguando una división desde el segundo libro de Samuel. David, por ejemplo, váyanse a los primeros, no vayan, en los primeros capítulos del segundo libro de Samuel, los ancianos vuelven a David rey sobre Judá, no sobre toda Israel. ¿Me hago entender? Y Abner, que era la mano derecha del rey muerto Saúl, era el que gobernaba a las 10 tribus de Israel, aunque todavía no estaba dividido el reino. Ya Abner manejaba las 10 tribus y colocó a un hijo de Saúl. Vamos un momentico para el inicio. Váyanse para el inicio. Capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 2, David es proclamado rey de Judá, no de todo Israel. ¿Sí? Y versículo 8, Abner tiene una guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Dice el versículo 8, Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y le llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, Jesur y Jerreel, Efraín, sobre Benjamín. ¿Ven lo que les estoy diciendo? Ya hay 2 tribus, Benjamín y Efraín, que se están dividiendo. ¿Por qué? Por la institucionalización de las cosas. Perdónenme
pastores que me lleguen a escuchar y mis amados hermanos, la iglesia cristiana debe estar organizada, pero no es una organización. Por eso es que nosotros somos descentralizados. Y aquí hay una respuesta para los católicos cuando preguntan, pero ustedes, ¿por qué no tienen un papa? Porque la Biblia no menciona ningún papa. El primer papa fue Pedro. No. Veas el video de las 10 pruebas, que salieron 12 realmente, 10 pruebas de que Pedro no es el papa de la iglesia cristiana. Eso no es cierto. Y si alguien quiere hacer un debate, entre con mucho gusto en sus argumentos y le mostramos bíblicamente que la iglesia cristiana, por ejemplo, uno de los 10 casos, el vicario de Cristo, que la palabra vicario significa en quien reposa la autoridad, que le fue la autoridad delegada. Según los católicos, el vicario de Cristo, ¿quién es? El papa de turno, en este caso Francisco I. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice en Juan capítulo 14 y en Juan capítulo 16 que el vicario de Cristo, ¿quién es? ¿Quién me lo recuerda que estuvo en la clase? El Espíritu Santo. Sí, señora, muchas gracias por su respuesta. El que quiera, por favor, se va a YouTube, escribe David Menco Zafra, entra al canal, ¿sí? Entra al canal, busca la lista de reproducción, ahí encuentra en orden todas las enseñanzas. Y aquí dice, 10 pruebas, los papas y el error de la sucesión apostólica. Aquí tenemos oído 6 videos. ¿Qué pasó aquí? ¿Y dónde están los otros 2 videos? Vean, me falta el 1 y el 2. Me va a tocar ir a mirar eso, qué pasaría. Son realmente 6 videos que les muestro, ¿sí?, los 10 errores. Pero oído. El vicario de Cristo, en quien reposa la autoridad de él, el que cuida la iglesia, es el Espíritu Santo. A él no ha fallado, él no ha caducado, él sigue vigente. Y él es nuestro vicario. Él es el que te enseña. ¿Me hago comprender? Por eso hoy mi interés al iniciar el primer libro de Reyes, que hoy comenzamos el estudio del primer libro de Reyes, es que usted comprenda que hubo una división. Salomón se dio a adorar a dioses ajenos, a dioses falsos. Y Dios llama a un hombre llamado, ¿cómo? ¿Quién me recuerda el nombre? Samuel. No me estabas escuchando. Dios llamó ¿a quién? Marle, Jesús Alberto, Willington, Luz Dari, Marelvis, Ramón, ¿están ahí o no? Edilia, Edelmira, Juliet, ¿están? Mire, una cosa es estar y otra es estudiar. Están estudiando. Entonces, cuando Salomón se torció, ¿Dios a quién llamó? Lo acabamos de leer. A Jeroboam. Es que como no estamos prestando atención. Por favor, Jeroboam, Dios le dio 10 pedazos de las 12 de la capa. Y le dijo, tú vas a ser rey sobre Israel. Pero hay un problema. El peor, oído, Jeroboam es el primer rey de las 10 tribus de Israel. Y es el peor de todos. Y va a ser referente. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta, después de la muerte de Jeroboam, se van a levantar muchos reyes en Israel, todos malos. Oído, de las 10 tribus de Israel, todos malos. Pero usted va a escuchar un refrán siempre: los pecados de Jeroboam.
Y se va a acordar usted cuando lleguemos allá y lo lea, que Jeroboam oído para que la gente no fuera a Jerusalén a adorar a Dios. Jeroboam hizo 2 becerros de oro, el uno lo puso en Dan y el otro creo que en Efraín o Benjamín, y le dijo a Israel: estos son tus dioses, no bajen más a Jerusalén. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y a mí me parte el corazón ver que un hombre que Dios lo llama y le dice: toma el reino, enseguida se torció. ¿Por qué se torció? Porque son personas que le trabajan a Dios, pero no conocen a Dios. No estudian, no leen, no se preparan. Y le hago un llamado aquí a varios de ustedes que le están sirviendo a Dios y no se han leído ni una sola vez la Biblia. No les pase lo de los reyes de Israel. ¿Saben por qué? Porque la Torá no la tenían los reyes de Israel. La Torá la tenían los reyes de Judá. Y los reyes de Israel hicieron perder al pueblo. ¿Verdad, Chon? Y ojo lo que voy a decir. Miren por aquí las diapositivas, por favor. Aquí. Para el que quiera, tómele un fotocaptura a esta diapositiva. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. El listado de reyes y profetas. Ah, Señor Jesús. Aquí está. Reyes y profetas. Mírala acá. Esta diapositiva es importantísima. ¿Por qué? Cronología de los profetas en los tiempos de los reyes. Reyes de Judá, reyes de Israel. Mire aquí, Saúl, David, Salomón, no hubo rey en Israel porque era una sola nación. Y los profetas fueron Samuel, Natán y Gad. Aquí en Roboam, el primer hijo de Salomón, rey de Judá, y Jeroboam, el que le dieron las 10 tribus, Semaías y Ahías eran los profetas. Y ahí usted se va a dar cuenta, mire, hasta aquí, hasta el rey Ezequías, no, hasta el rey Acaz, que habían reyes en Israel, Oseas y Acaz en Judá. ¿Qué pasó? Que Oseas es el último rey porque Salmanasar se lleva y desaparece a esas 10 tribus. Ya no hay más. Ahora queda ¿quién? Bueno, ¿qué pasó acá? Ay, Dios mío. Quite esto de acá ya. Ahora aquí ya aparece solamente Amón, Josías y los reyes de Babilonia que gobernaron a esto. Eso lo que pasa es que se coloca aquí porque no había un lugar para ser más pequeño. Pero ellos fueron los que gobernaron a estos. Entonces, sí me hago entender. Importante esa diapositiva. Ténganla, por favor, ahí, porque la vamos a estudiar de aquí en adelante. Vamos a empezar a ver, después del capítulo 11 de Reyes, vamos a empezar a ver reyes en Israel, reyes en Judá. Profeta en Israel, profeta en Judá. Por ejemplo, ¿a quién le profetizó Jeremías? ¿A Israel o a Judá? ¿Quién me lo dice? Buenas. ¿Israel o Judá? ¿Alguien sabe la respuesta? A Israel lo fue, a Israel. ¿Por qué? Bueno, porque allá hablas de las 2 hermanas. Primero la una, creo que es. Tú estás hablando de Ezequiel, no de Jeremías. Bueno. Bueno, apréndase esto. Jeremías le profetiza a Judá. ¿Por qué? 100 años, 135 años antes de Jeremías, era el profeta Isaías. Isaías fue el último profeta, no, el último no sé, déjenme mirar la diapositiva un momentico. Isaías, aquí está, y Miqueas fueron los últimos profetas que estuvieron cuando el reino existía. Judá en el sur,
Israel en el norte. Cuando Jeremías aparece, ya no está Israel. Israel fue desaparecida aproximadamente 100 años antes de Jeremías. No se les olvide eso. Israel desaparece. Entonces Jeremías, cuando se levanta, ya no existe Israel. Solo está Judá. ¿Estamos claros? Estas cosas son importantes entenderlas, porque hay personas que leen la Biblia y dicen, oiga, no entiendo. ¿Por qué? Por ejemplo, váyanse para el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. A ver. Capítulo 15, por ejemplo. Sí. Alguien que lea el versículo 1 y 2, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 1 y 2. ¿Qué dice, por favor? En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Natán, Abillán, comenzó a reinar. Hijo de Nabat. Nebat. Abillán comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom, y anduvo hasta ahí. Entonces nótese que dice, en el año 18 del rey Jeroboam, el rey Jeroboam es otro rey que está en Israel, comenzó a reinar en Judá Abiam. Y así usted va a encontrar, en el año del rey tal, de la nación tal, en la otra nación comenzó a reinar tal rey. Y si usted no comprende que cuando lee la palabra Israel está hablando de 10 tribus, nada más, 10 tribus, se va a pegar la pérdida del siglo. Porque usted va a decir, ¿cómo así? No entiendo. O sea, esto de que se levantó el rey tal, por ejemplo, en el versículo 9, mire lo que dice el versículo 9. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar en Judá. Ahí están las dos naciones, Israel y Judá. Quiero dejar esta introducción hasta aquí para que ustedes comprendan, mis amados hermanos, que en la Biblia es Dios el que llama al servicio a la gente. Usted puede colocar en duda mi ministerio, no me incomoda, colóquelo en duda. Pero si usted es honesto, espiritual e intelectualmente, mire el fruto. Mire el fruto. Hace unos días, un apóstol dijo que yo no tenía el Espíritu Santo, que tenga cuidado con él. En la congregación donde yo asisto, a unos amigos, muy amigos míos, les dijeron, cuidado con él, que es un falso maestro. ¿Por qué no viene y me lo dice en la cara? Perdón esa expresión. ¿Por qué no viene y me demuestra los argumentos por los cuales soy falso maestro? Dígale a esas personas, vaya y haga un debate, no tienen argumentos bíblicos. Soy un falso maestro, calladito la boca aquí entre nosotros, pero no tienen el conocimiento bíblico para decirlo. Yo sí le demuestro que usted es un falso apóstol. Perdón, al apóstol que dijo eso de mí, no, a ese lo respeto, lo aprecio. Que él tenga un mal concepto de mí, bueno, ahí venga, no me interesa. Pero yo le puedo mostrar falsos apóstoles, le puedo mostrar falsos siervos, pero con la Biblia, no con rumores, dañándole el oído a los demás. ¿Me hago entender? Eso no se hace. Siempre hemos estado abiertos a cualquier debate. Oído, hace un tiempo a uno de ustedes, que no voy a decir el nombre, le dijeron que eso no era cierto, que la ley todavía estaba vigente, que debíamos vivir en la Torá. Esa persona le dijo a ese predicador argentino, ¿y por qué no entra a la clase y se lo dice a David? No es capaz.
Venga, mi amado hermano, hermana, que dice que yo soy mentiroso y falso. Venga, le abro el micrófono. Le doy todo el tiempo que quiera. Demuéstreme que es falsa mi enseñanza. ¿Por qué digo esto? Porque es que el rey era David, porque Dios lo dijo, no porque Benjamín y Efraín lo aceptaran, no porque las instituciones dijeran que así era, no porque los que estaban en el poder decían que él no podía porque tenía que ser la casa de Saúl. Y a todos ustedes, el día en que Dios lo llame a usted, primero mire estar capacitado. Cuidado, porque se puede torcer si usted tiene un llamado sin capacitarse. Recuerden que Pablo se capacitó 17 años primero antes de ejercer ministerio. Pero el día en que usted esté capacitado y Dios lo llame al ministerio, usted no necesita ninguna carta de recomendación. El mismo Pablo escribió: no me pidan carta de recomendación, que la carta mía de recomendación son ustedes mismos. Y algo siento alegría yo en mi corazón, verlos a ustedes crecer espiritualmente, cómo en el ministerio van bien, cómo aquí hay gente que nació de nuevo, está saliendo adelante poco a poco. Si usted no ha crecido más, es porque no da más. Dé más, métase más, y se dará cuenta que más lo va a utilizar Dios. Esta es la introducción al libro de Reyes. Recordemos, un libro que nos va a hablar del inicio de la caída de las 10 tribus de Israel. Los que están en Facebook, en YouTube, Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Y los que están aquí, hasta luego.